Un diapasón de frecuencia F igual a 3400 Hz se hace sonar y forma una onda estacionaria en la columna de aire que existe en el tubo que se muestra en la figura. En el instante que la velocidad de salida del agua es V igual a 4,9 metros por segundo, ¿cuál es la longitud de la onda sonora? ¿Qué tipo de armónico se formó? Cuando se forme el siguiente armónico, ¿cuál será la velocidad de salida del agua? Y nos da como dato que la velocidad del sonido a la temperatura ambiente es de 340 metros por segundo y la altura del tubo es 1,4 metros. Vamos a... Lo primero que nos pregunta es la longitud de onda. Para la longitud de onda no hay mucha dificultad, ¿verdad? Sabemos que podemos relacionar la velocidad con la frecuencia y la longitud de onda. Vamos a graficar. Vamos a tener este gráfico. Entonces, este es el diapasón, vibra con una frecuencia. Acá se forma una onda estacionaria, porque dice en la columna de aire que se forma la onda estacionaria. Y pregunta, en el instante en el que acá hay una velocidad igual a 4,9, ¿cuál es la longitud de la onda sonora? Entonces, dijimos, podemos relacionar la longitud de onda con la velocidad y la frecuencia. Eso hacíamos de esta forma. La longitud de onda es igual a la velocidad sobre la frecuencia. Y en este caso nos habla de que la velocidad a temperatura ambiente es 340 metros por segundo. No nos habla de cuánto es la velocidad, cuánto es la temperatura en este instante, ¿verdad? Eso no nos dice el ejercicio. Entonces vamos a considerar que todo se desarrolla a temperatura ambiente. Por tanto, vamos a utilizar la velocidad del sonido como 340 metros por segundo y la frecuencia es la que nos da, que es 3400 Hz, y ahí vamos a sacar el valor de la longitud de onda. Ese es el ítem A. Luego, ¿qué tipo de armónico se formó? Dice. ¿Qué tipo de armónico? Recién vimos, ¿verdad? El tipo de armónico depende de la frecuencia con la que está vibrando la onda sonora. ¿Sí? Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos saber con qué armónico está vibrando? Lo que necesitamos hacer es calcular el número armónico, pero ¿cómo podemos calcular eso? Lo primero que tenemos que ver es si nuestro tubo es abierto o cerrado para definir cuál es la ecuación que nosotros vamos a utilizar. En este caso, si nos fijamos, el diapasón forma una onda estacionaria en el tubo en la columna de aire, dice, ¿verdad? Entonces, habíamos visto que en un extremo tenía que estar abierto el tubo y en el otro extremo también tenía que estar abierto para que sea
un tubo abierto, o sea, para hablar de un tubo abierto. Pero en este caso, no tiene un agujero en el otro extremo, no tiene salida en el otro extremo. Por tanto, hablamos de un tubo cerrado. Y si el tubo es cerrado, entonces tenemos que utilizar esta ecuación, que es lambda sub m igual a 4 veces L dividido M. ¿Sí? ¿Y qué es L? L es la distancia o la longitud del tubo que estamos analizando. Y M es el número armónico que queremos saber que se formó dentro del tubo. Entonces de ahí nosotros podemos despejar, eso va a ser el ítem B, de ahí nosotros podemos despejar lo que el ejercicio nos pregunta ahora. ¿Y cuánto vale L? Y ese es nuestro problema ahora. Esa es la dificultad en esta parte del ejercicio, calcular L. Entonces acá lo que tenemos que hacer es intentar analizar este valor de H, o sea, intentar calcular este valor de H según esta velocidad, ¿sí? Hidrodinámica parece que está, ¿verdad? Entonces ese valor de H se puede calcular de acuerdo a la velocidad y a la gravedad, ¿verdad? Sí. Vamos a tener que H va a ser igual a la velocidad al cuadrado dividido 2G, y eso va a ser igual a 4,9 al cuadrado dividido 2 veces 9,8. De ahí vamos a tener este valor de H. Una vez que tenemos este valor de H y teniendo este valor de H mayúscula, vamos a poder tener el valor de la longitud. Y esa longitud va a ser directamente la diferencia entre estos otros dos parámetros. Y con eso superamos nuestro obstáculo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces de ahí vamos a decir el número armónico va a ser igual a esta expresión, 4 veces la longitud dividido la longitud de onda. Y de ahí vamos a sacar que M es igual a 7. O sea, el armónico que se formó es el séptimo, ¿sí? Y después dice la pregunta, cuando se forme el siguiente armónico, ¿cuál será la velocidad de salida del agua? ¿Cuál será la velocidad de salida del agua? ¿Qué es lo que tiene que variar en nuestra expresión para que cambie el número armónico? Y lo que tiene que variar va a ser la longitud, ¿sí? La longitud del tubo. ¿Por qué? Porque la frecuencia del diapasón no va a variar, ¿verdad? No nos habla de que cambia la frecuencia del diapasón. Entonces la longitud de onda tampoco va a variar, ¿sí? En cambio, nos habla de que la velocidad, o sea, lo que nos pregunta luego es cuál es la nueva velocidad en este punto. Entonces, si la velocidad varía acá, también tiene que variar esa altura h y consecuentemente la longitud del tubo. Entonces, vamos a hacer este análisis. Acá vamos a escribir lo que ya escribimos hace rato. Estamos analizando un tubo cerrado. Por tanto, hablamos de longitud de onda igual a 4L sobre M, donde L va a depender de M, de la longitud de onda y de 4.
perdón, dije 4, el 4 es constante. Bueno, ¿qué dijimos? Que nosotros necesitamos ahora que vibre con el siguiente armónico de ese, ¿verdad? Y anteriormente dijimos que si estamos trabajando con un tubo cerrado, entonces vibra con el primero, el tercero, el quinto, el séptimo, etcétera. ¿Sí? Entonces el siguiente armónico tiene que ser el noveno. Y ahí es donde tienen que tener cuidado, porque es un tubo cerrado, ¿verdad? Entonces, el siguiente armónico tiene que ser el noveno. Fácilmente se pueden confundir en el examen. Y esto es un error de concepto en caso de que se equivoquen. Entonces con eso vamos a sacar el valor de la longitud del tubo. Con eso podemos calcular la nueva altura del agua. ¿Sí? Lo voy a poner acá. Podemos calcular la nueva altura del agua. Y consecuentemente también podemos calcular la nueva velocidad con la que está saliendo el agua. Las ecuaciones son las mismas que las del ítem anterior. Y de ahí sabemos que la velocidad con la que está saliendo el agua en ese momento es de 4,8 metros por segundo. Y con eso termina este ejercicio.